Paz a vosotros, mis amados hermanos. Nuevamente les saluda su hermano en Cristo, Osman Pineda, desde la República de Honduras, en el corazón de Centroamérica. Es una verdadera bendición compartir con ustedes e iniciar un nuevo trimestre de lecciones de escuela sabática, esperando que obtengamos el mayor provecho al estudiar en familia o en comunión con los santos en cada localidad cada una de estas lecciones que en este trimestre se presentarán. La presentación de este trimestre nos dice: durante los próximos 2 trimestres de lecciones sabáticas estudiaremos el libro de Romanos. Romanos presenta uno de los relatos más completos sobre el estado del hombre y cómo llegamos a Dios a través de Jesucristo. Muchas partes del libro de Romanos se han sacado de contexto. En los próximos 2 trimestres analizaremos este libro en su conjunto y lo estudiaremos secuencialmente para que podamos ver el panorama completo que el libro de Romanos presenta. En este primer trimestre estudiaremos los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, los cuales se centran en el estado del hombre, la fe, la expiación, el sacrificio de Jesús y el papel del Espíritu Santo. Al estudiarlos podemos comprender mejor los elementos centrales de nuestra fe. Nuestra primera lección de este trimestre tiene por título La caída del hombre. Conoceremos por medio de esta lección la condición en la cual se encuentra el hombre al desobedecer y vivir una vida alejada de Dios. Y para ello iniciaremos comentando algunas partes de la lectura bíblica que se encuentran en Romanos en su capítulo 1, que es la lectura bíblica que nos indica para esta lección. El título en sí, La caída del hombre, nos muestra, hermanos, la condición en la que el hombre queda después de desobedecer a Dios. Sabemos que Dios lo había creado perfecto, Dios lo había creado con la condición de llegar y de mantener una comunión con su Creador, pero debido a la desobediencia, el hombre cae de esa gracia de Dios. Dios no le permite seguir adelante en el proceso en el cual él estaba en el huerto de Edén. Y de esa manera entendemos la caída del hombre. Cayó en la desobediencia y por lo tanto dejó de tener aquella comunión con nuestro Dios. Esta lectura, hermanos, esta lectura bíblica, sabemos que es mucho sustento y nos sirve de mucho para todos y cada uno de nosotros al momento de leerla. En los versículos 1 al 17 no están comprendidos dentro de la lección, pero los versículos 18 a 32 tendrán una atención particular en el desarrollo de la lección, por lo que haremos los comentarios de estas preguntas que corresponden a estos versículos del 18 a 32, pero para poder poner un contexto y un poco de información acerca de la carta de los Romanos, Pablo escribió esta carta aproximadamente entre los años 56 o 58 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero cuando estaba en Corinto. Esta carta es dirigida a los fieles seguidores del Señor Jesucristo que estaban en Roma, que para ese tiempo no era fácil ser cristiano estando en Roma, pero en medio de las dificultades, Pablo animaba a los hermanos a seguir predicando y mostrando el amor por la fe que les fue enseñada y de la cual él fue el primero o fue por medio del Señor seleccionado para ser apóstol y seguir la gracia para la cual fue llamado. De la misma manera, quería que los hermanos en Roma mostraran la misma fidelidad, obediencia a nuestro Señor, sabiendo que mostrarían siempre un avance espiritual, de manera que fuera manifestada la fe en ellos, así como era evidente la fe en el apóstol Pablo. Pablo envía esta carta para animar a los hermanos y expresarles que deseaba estar en Roma con ellos, pero varias veces le habían estorbado. Les expresa que la fe en el Señor sería clave para mantenerse, ya que el justo viviría o se mantendrá por la fe. Este es un corto comentario que puedo hacer acerca de los primeros 17 versículos, porque en ella el apóstol Pablo les da un panorama de cómo él vino a ser parte de los convertidos, cómo él vino a ser parte de los convencidos de la fe del Señor Jesucristo
y cómo le tocó muchas dificultades afrontar, pero aún así él había entendido que después de haber caído el hombre en aquella condición en la cual estaba por desobedecer, solamente a través del Señor Jesucristo y de mantener una fe cimentada en lo que el Señor había expresado, era que ellos se iban a mantener firmes y adelante. Por eso les invito, hermanos, a que hagan ustedes esta lectura ahí en casa con cada uno de los hermanos con que estudien, y también en la congregación de los santos sabemos que tendrán esta lectura. Los versículos del 18 al 32 tendrán de alguna manera atención particular en cada una de las preguntas, y ahí pues nosotros, como les dije anteriormente, tendremos algunos comentarios. El texto de oro, el texto áureo de esta lección lo encontramos en Jeremías 17:9, es muy conocido. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo nos dice que el corazón del hombre, o sea, del ser humano, que está alejado de Dios o que no tiene a Dios en su vida, es engañoso y perverso, a tal grado que la misma persona se puede engañar a sí mismo pensando que está agradando a Dios, aun cuando está siguiendo un camino equivocado. Muchas veces se utiliza este versículo para decir que no podemos confiar en ninguna persona, pero en realidad está diciendo que el corazón del hombre que se mantiene en una condición de caído o que nunca se levanta por medio de la fe del Señor Jesucristo, va a ser engañoso siempre, porque va a buscar siempre sus propios criterios, va a buscar siempre sus propios pensamientos y se va a alejar permanentemente de la comunión con Dios. Tenemos una serie de preguntas, son 9 preguntas las que encierran esta lección, hermanos, y vamos a desarrollarlas cada una de ellas. Dice aquí la primera pregunta: ¿contra qué es manifiesta la ira de Dios? De acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice aquí que es contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Pareciera un juego de palabras un poco complicado, pero simplemente, hermanos, la injusticia e impiedad de estos hombres es que, conociendo la verdad de Dios, actúan de manera que obstaculizan el camino de la verdad a otros. El Señor condenaba la actitud de los fariseos, lo miramos en la escuela anterior, ya que ni ellos entraban al reino y tampoco dejaban a otros que entraran. Esto es una injusticia de los hombres, por lo cual la ira de Dios vendrá sobre ellos. Entonces, todo aquel que detiene la verdad de Dios, todo aquel que con su comportamiento, con su mal testimonio, detiene esa verdad de Dios, dice que cae en una condición de injusticia, y por ello la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que actúan de esta manera. La pregunta número 2 dice: ¿qué se ordenó a Adán y a Eva no hacer en el jardín del Edén? Todos conocemos esta historia, hermanos. Todos hemos leído la palabra de Dios. Desde niños hemos entendido y conocido lo que la palabra de Dios dice. Pero en Génesis 2:17 y en Génesis 3, del versículo 1 al 3, les dijo el Señor que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no murieran. Pero dice que la serpiente, dice el capítulo 3, era muy astuta y los engañó para que desobedecieran a Dios. Lo mismo ocurre en este tiempo. El enemigo anda buscando cómo engañar a aquellos que quieren buscar el camino a su salvación, pero en su astucia muchas veces logra engañarlos. Por eso debemos estar atentos para no desobedecer a nuestro Dios. El Señor eventualmente permitiría, hermanos, que Adán y Eva comieran del árbol que les daba vida, pero ellos prefirieron o escucharon a la serpiente que los engañó y comieron del árbol que de la ciencia del bien y el mal, y como consecuencia vino sobre ellos esta condición que veremos en esta pregunta número 3. Dice: ¿cuáles fueron las consecuencias de ignorar este mandato? De acuerdo a Génesis en su capítulo 3, versículos 16 al 24, y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 22. Fueron varias las consecuencias, hermanos. Podríamos decir el resultado de esta desobediencia, lo que trajo como consecuencia desobedecer a Dios. Entre ellas, dice primeramente en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 24,
que los dolores y los embarazos a las mujeres iban a incrementarse y que con mucho dolor darían a luz a sus hijos. Mire qué situación la que les toca. A las mujeres dice que iban a incrementar sus embarazos y también iban a multiplicarse los dolores en el momento de dar a luz a sus hijos. Las mujeres, hermanos, todos los meses, cuando no están embarazadas, están propensas a quedar embarazadas. Entonces multiplicó el Señor la periodicidad con la cual una mujer podía quedar embarazada. Y luego, bueno, las hermanas nos han platicado y dicen que es un terrible dolor el momento en el cual dan a luz, pero una vez que nace, se acabaron los dolores. Entonces dice, se cumple este mandato que Dios dejó para que, como consecuencia de esta desobediencia. Esta parte que también menciona aquí dice, la voluntad de la mujer fue sujeta a la de su marido. En este tiempo a veces se hace difícil comprender esta situación y por eso vemos que hay muchos movimientos en contra de lo que es la voluntad o ser sujeta a su marido. Y esto llega a tal grado, hermanos, que a veces también en la iglesia se puede tomar actitudes un poco controversiales alrededor de la voluntad sujeta a la de su marido. Aquí dice claramente el Señor que por esa desobediencia la mujer iba a estar sujeta a la voluntad de ella, a la de su marido. Y no una esclava, no una sierva, sino una mujer sujeta a la voluntad de su marido, que es muy diferente, hermanos, a poder, a tener una concepción equivocada en este tiempo de sujeción para poderlo comprender desde esa perspectiva. Los hombres y mujeres de Dios actúan conforme a lo que la palabra de Dios dice y dice que le da siempre el hombre honor a la mujer como un vaso frágil y cada uno de ellos se respetan dentro de los parámetros normales que la palabra de Dios enseña, pero la voluntad, o sea, el accionar siempre va a estar de alguna manera, como dice la palabra de Dios, sujeta a la de su marido. La tierra recibe una maldición por causa de la desobediencia del hombre, reduciendo en parte la capacidad de producción. El hombre comería con dolor del fruto de ella. Este dolor se refiere al esfuerzo y arduo trabajo que debía hacer para hacerla producir, porque antes de la desobediencia el hombre tenía que cuidarlo y limpiarlo, pero la fuerza de producción y todo estaba dentro de la bendición de Dios. Entonces, al momento en el cual el hombre cae en desobediencia, debía trabajar más intensamente para lograr la producción necesaria para el sustento de su familia, porque la otra parte de las consecuencias fue que murieron, hermanos. Empezó la muerte, entró la muerte a aquella primer pareja y como consecuencia todos los seres humanos en la actualidad venimos y nos vamos a descansar en su momento o morimos y dejamos la faz de esta tierra. Porque el Señor le dijo que íbamos, después de trabajar todos los días de su vida hasta que volviera al polvo de la tierra, porque de ahí fue tomado y del mismo lugar donde fue tomado, ahí iba a volver. Esa fue otra de las consecuencias. Por otro lado, hermanos, se expresa aquí en Génesis que el hombre fue expulsado de Edén para que no extendiera su mano y tomara del árbol de la vida. En aquel momento tomó del árbol de la ciencia del bien y el mal y los ojos fueron abiertos. La inocencia se le quitó y empezó el hombre a tener una noción mucho más clara de lo que era la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y como consecuencia de esto, el Señor lo expulsa para que no tenga acceso al árbol de la vida. Y eventualmente el Señor les iba a permitir que comieran del árbol de la vida. Pero ahora tenemos el acceso al árbol de la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de atender y entender ese sacrificio y convertirnos en siervos del Señor por medio del bautismo en su nombre. Y de esa manera tenemos acceso al árbol de la vida. Se expresa en 1 Corintios la promesa de vida a través del Señor Jesucristo, ya que por la desobediencia de Adán entró la muerte y así también la esperanza de vida vendrá por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta número 4 dice, ¿cómo se echan de ver la divinidad y el eterno poder de Dios para toda la humanidad? De acuerdo a Romanos capítulo 1,
versículos 19 y 20. Esto se echa de ver desde la creación del mundo, de manera que no hay excusas. La humanidad, hermanos, tiene en sí misma la manifestación del poder y la divinidad de Dios, pero voluntariamente lo niegan. Todo ser humano debe ver en sí mismo la manifestación del poder de Dios, ya que la creación más notable del Señor es el hombre, pero éste desvía su atención negando a Dios y siguiendo cosas superfluas que no dan a conocer la grandeza y el poder de Dios. Y por eso vemos un montón de situaciones, hermanos, en este mundo en los cuales el hombre se aleja de nuestro Dios. Tenemos una nota que dice, como todos los hombres y mujeres pueden ver la creación de Dios, nadie puede excusarse de no conocer a Dios. No hay excusa. La creación en sí mismo, en nuestro cuerpo, en lo que respiramos, en lo que somos cada uno de nosotros, podemos ver la manifestación de Dios. Por lo tanto, Dios hace al hombre inexcusable. Nadie puede negar cuando mira un árbol, cuando mira el viento, cuando mira el mar, cuando mira los ríos, cuando mira todo lo que nos rodea y cuando nos miramos y nos conocemos a nosotros mismos, no podemos de alguna manera negar la existencia de Dios. Cuando alguien lo hace es porque de su propia concupiscencia o de su propia sabiduría, desde su propio entendimiento, quieren negar voluntariamente la existencia de Dios. La pregunta 5 dice, ¿cómo reemplazó la adoración de ídolos a la adoración del Creador? De acuerdo a Romanos 1, 23 al 25 y a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Los hombres, dice que creyéndose sabios se volvieron necios, honrando a las criaturas antes que al Creador, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que es santo por todos los siglos, en semejanza de hombre corruptible, de aves, animales y serpientes. La carne codicia, dice en Gálatas, contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que el hombre no haga lo que sabe que debe hacer para agradar al único verdadero Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Hay una contradicción en esto, hermanos, en el sentido de que la carne siempre trata de oponerse al espíritu y el hombre trata de honrar más a la creación que al verdadero creador. Y nosotros, hermanos, entendemos esto a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nosotros creemos verdaderamente, hermanos, que al sustituir el hombre que no conoce a Dios con cosas de este mundo, con cosas materiales, con cosas como el hombre, aves, serpientes y todo lo que existe, dándole una connotación de dioses, hicieron a un lado la adoración de Dios. Por lo tanto, de esa manera, por esa sabiduría equivocada que el hombre tiene, por ese conocimiento equivocado que el hombre tiene, se enciende más a adorar a la creación y no al creador, como lo dice aquí. ¿Por qué? Porque el espíritu pelea o codicia contra la carne y la carne contra el espíritu, de manera que no puede el hombre que no conoce a Dios agradar a Dios, porque lo busca en cosas que no son la verdadera adoración a nuestro Dios. La pregunta 6 dice así: ¿qué hizo Dios ante la corrupción del hombre adorando ídolos? De acuerdo a Romanos capítulo 1, versículos 24 y los versículos 26 al 28. Permitió Dios entonces, hermanos, que el hombre cayera en inmundicia y contaminara sus propios cuerpos. Cayeron en actos vergonzosos, dice la palabra de Dios aquí, a tal grado que las mujeres dejaron el uso natural y tomaron el uso contra la naturaleza. Los hombres de igual manera dejaron la manera natural de allegarse a la mujer y se encendieron en sus concupiscencias, cometiendo actos bochornosos entre los mismos hombres, recibiendo como resultado las consecuencias de su extravío, teniendo una mente depravada, haciendo lo que no conviene. Esta es la misma condición que impera hoy en día, hermanos, que continúa a tal grado que se quiere generalizar este comportamiento, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto estamos hablando de el allegarse o de juntarse como parejas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hay un famoso grupo que está teniendo mucho auge y que muchos gobiernos le están dando
mucho auge impulsando estas condiciones de el acercamiento o de unirse como parejas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero este comportamiento es ignorar voluntariamente lo que Dios ha establecido y lo que nos enseña que debe de ser. Nosotros, hermanos, como iglesia debemos estar vigilantes y atentos a todas estas cosas y orientar a las personas para que puedan dejar ese camino pecaminoso y volver a los pies del Señor Jesucristo, honrándolo a Él y corrigiendo como consecuencia de su extravío todas estas cosas para que puedan agradar al verdadero Dios que es santo por todos los siglos de los siglos. La pregunta 7 dice, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Moisés cuando los hijos de Israel adoraron al becerro de oro? De acuerdo a Éxodo 32, 7 al 10. La respuesta de Dios a Moisés le dice, anda y desciende porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Qué significa corromperse, hermano? Significa contaminarse. Cuando alguien se corrompe es que se contamina. Se contamina en su pensamiento en esta condición. Vieron que Moisés se tardaba 40 días y que no descendía, para ellos se había muerto, y hacen un becerro de oro, un dios para adorarlo, una imagen de un animal corruptible, y sustituyeron la grandeza de Dios y lo hicieron como una imagen de un animal que es corruptible, y dijeron, este es vuestro Dios, y lo empezaron a adorar y le empezaron a quemar perfume. Entonces Dios le dice, el pueblo se había corrompido, hicieron un becerro de oro para adorarlo. Esto implicó que ese pueblo se había apartado de Dios. Mire qué condiciones las que ponen. Se apartaron del verdadero Dios solamente por 40 días, y el Señor les había permitido ver tantos milagros. Los había sacado con mano fuerte, les había dado agua de donde no existía, les había dado tanta manifestación. El maná era una manifestación del poder de Dios, y este pueblo se volvió idólatra al ver que Moisés no descendía del monte en 40 días, y Dios le dice, este pueblo es de dura cerviz. Es de los que no se encorvan, es de los que no agachan, es lo que no reconocen. Eso es lo que indica dura cerviz. No se encorvan y no se humillan delante de Dios. Implica ser rebelde, hermanos. Este pueblo se volvió rebelde y como resultado dice que se encendió el furor de Dios contra ellos, y a los obedientes les dio recompensa. Todos sabemos cómo termina esta historia en la palabra de Dios. En ese día hubo muchos que murieron, hermanos, y que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol, dice, por la condición en que habían caído en idolatría. Cerca de 30,000 o más habían caído en ese día como consecuencia de desobedecer a Dios. Dice la pregunta 8, ¿cuál fue el resultado de esta corrupción? Romanos 1, 29 y 31 y Gálatas 5, 19 al 21 en su primera parte. Su conducta se volvió tan degradante, hermanos, que se llenaron de todo tipo de inmundicias, de lascivias, de envidias, de homicidios, de fornicación, de engaños y de todo tipo de pecados que alejan al hombre de Dios. Y en Gálatas capítulo 5 se ven manifiestas, dice, las obras de la carne. Cuando dice manifiestos es que se nota, hermanos, se sabe, se escucha, se mira que estas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, envidias, borracheras y banqueteos. Todo aquello que se hace alrededor de todas estas actividades son consecuencia de las obras de la carne y son evidentes. Y por esa razón dice que como resultado de esta corrupción, de esto que había pasado, de esta condición, Dios permitió que cayeran en estas conductas degradantes. Y por eso tenemos que ver cómo está nuestro mundo alrededor, hermanos. Por eso el Señor siempre dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos de todas estas cosas y apartarnos de esas condiciones pecaminosas y de este tipo de obras de la carne que solamente llevan al hombre al pecado y a la degradación y a estar alejados permanentemente de Dios. Dice en la pregunta 9, ¿qué merecen los hombres que cometen estos actos? De acuerdo a Romanos 1:32
y Gálatas 5:21 en la segunda parte, también en Efesios capítulo 5:5. Dice aquí, hermanos, resumiendo esto, que los que practican estas cosas son dignos de muerte y que no solo las hacen estas cosas, sino que se complacen con quienes las hacen. Miren en qué condición están estos hombres. Dice que practican las cosas y los que practican tales cosas dice que son dignos de muerte porque no solo les basta con practicarlas, sino que se satisfacen o se sienten animados, se sienten gozosos cuando otros hacen este tipo de actos que alejan al hombre de Dios. Y dice el Señor en Efesios capítulo 5, versículo 5, a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, es importante que podamos visualizar lo que es la lección de la caída del hombre. Esta lección da inicio a todas estas secuencias que vamos a tener y nos van a servir, hermanos, para poder tener un panorama mucho más amplio de la condición, cómo viene apareciendo después la misericordia del Señor, para que aquellos que en su momento estaban en una condición de caídos, a través del Señor Jesucristo, pueden obtener la salvación y el camino que les corresponde al reino. Mis hermanos, estos son los comentarios que presento a ustedes. Espero que les sirvan como base para poder seguir estudiando y que el Señor añada siempre la bendición necesaria a su palabra y nos ayude a poder perseverar y mantenernos siempre firmes y fieles. Nuevamente, hermanos, su hermano en Cristo, Osman Pineda, les saluda desde la República de Honduras. Paz a vosotros.